estamos trabajando. Entonces, aquí arriba acaba de aparecer cuál es nuestro sistema lineal, ¿no? Materias primas, luego viene industria, fabricantes, transportes, mercancías, comercialización y venta, consumo, desechos, los residuos, la recolección y el relleno sanitario. Y ese es nuestro actual sistema de consumo. Es decir, tenemos la materia prima, viene el fabricante, genera sus productos, estos son transportados, entregados al comercializador, son vendidos, el consumidor los adquiere, una vez que ya terminó su vida útil, los desecha, y una vez deshechos, son recolectados y dispuestos, ¿no? En nuestro país existen cerca de 2,000 diferentes sitios de disposición final, de los cuales cerca de 50 son rellenos sanitarios, ¿no? Quiere decir que los otros son rellenos controlados, tiraderos a cielo abierto, y bueno, ustedes saben dónde termina, ¿no? Afortunadamente, este sistema lineal, tenemos un elemento más, siguiente, que es la reutilización. ¿Qué pasa con la reutilización? En la reutilización el consumidor decide que estos productos que va a tirar no son desechos, que los puede usar, y entonces regresa un poco al reuso, ¿no? A la reutilización, a no desecharlos. Y el siguiente elemento que tenemos aquí en esta cadena es el reciclaje. Tenemos el reciclaje. ¿Qué es lo que hace el reciclaje? Pues el reciclaje toma lo que en teoría ya es basura, de que ya es desecho, lo puede hacer un pretratamiento, una transformación, lo entrega para que se vuelva a convertir en materias primas, ¿no? En materias primas que utilizarán los fabricantes, ¿no? ¿Cuál es la idea de esto? Bueno, pues que este sistema lineal tiene uno o dos o más elementos, ahorita solamente puse dos, que permiten que podamos recuperar estos residuos y que estos residuos no terminen en la basura, ¿no? Pero resulta que este reciclaje no es para nada una economía circular. Este reciclaje, pues lo único que hace es que transforma este sistema lineal en una economía de reciclaje, pero no tenemos relación entre el fabricante y el reciclador, ¿no? No hay esa relación. El fabricante sigue pensando en hacer sus productos para que el consumidor los adquiera, los compre, pero no está pensando en que el consumidor o el reciclador se los va a regresar, ¿no? Vamos a darle la que sigue. Esto es el ideal hacia donde, por lo que escuchaba ahorita, la modificación de la ley quiere ir, que es ir hacia propiciar las condiciones para una economía circular. ¿Cuál es la diferencia en esta? En este caso tenemos a la industria, al fabricante, el transporte de mercancías, tenemos al comercializador, tenemos al consumo, tenemos el desecho, tenemos la recolección, pero entre la recolección viene la recuperación de materias primas. Ya no estamos considerando que va a haber un desecho de basura, sino son materias primas que se vuelven a reciclar y que lo entregan a la industria y al fabricante. Obviamente, sí va a haber aquí, me muevo para acá, sí va a haber un desecho, pero es una fracción mínima de lo que se haría, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en la primera, en la economía lineal, cada uno de los actores están desarticulados. Y en la segunda, en la economía circular, cada uno de los actores están unidos. Es decir, en la primera lo que tenemos es que cuando se hacen los productos se hacen a través de una venta de mercadotecnia, de lo que el consumidor quiere, y no se está pensando en el reciclaje. No sé si ustedes conozcan, por ejemplo, Pedstar, todo este esquema de recuperación de PET. Si ustedes conocen los centros de acopio de PET, cuando van a un centro de acopio, van a encontrar toda una biblioteca de botellas de PET, de cuáles son las que se pueden reciclar y cuáles son las que no se pueden reciclar. Y entonces ahí van a encontrar, no sé, 200, 300 botellas, de ejemplos de botellas que son de PET, pero no se pueden reciclar. ¿Y por qué no se pueden reciclar? Porque a lo mejor traen serigrafía. Entonces, este material de serigrafía, que es la etiqueta que el fabricante pone para que el usuario la compre, impide que se recicle.
o traen un anillo de metal, o traen otro tipo de, o traen una etiqueta que la cubre completamente, o el PET usado es de un color diferente que en el mercado no se puede combinar. Y entonces ahí nos damos cuenta que el fabricante, que está aquí, está totalmente desvinculado con el reciclador. ¿Qué pasa entonces con nuestra economía circular? En este caso, todos pertenecen a la misma cadena. Se está pensando en lo mismo. Entonces, ¿cuál es lo ideal? Tenemos que pasar de esto a esto, ¿no? Siguiente, por favor. Y entonces, ya teniendo este contexto de qué está pasando ahorita en el mercado, qué está pasando en México, ¿cuál debería ser la responsabilidad? Pues la primera dice, educación ambiental a todos los sectores. Es decir, hemos escuchado mucho que la educación ambiental solamente es para el usuario. Pues claro que no. La educación ambiental es para el gobierno, es para el productor, es para el comercializador, obviamente es para el usuario, pero todos tienen que conocer cómo fomentar un adecuado manejo de sus residuos y cómo fomentar un medio ambiente sano. La segunda, reglamentar las prohibiciones de plástico innecesarios, ¿no? ¿Por qué estamos en este problema? Pues estamos en este problema porque estamos consumiendo demasiado plástico. Estamos consumiendo plástico innecesariamente. El plástico, como saben, no se descompone. Ustedes ponen una cáscara de plátano, una cáscara de manzana, restos de comida en el medio ambiente, y pues va a haber bichos, va a haber microorganismos, va a haber hormigas, va a haber de todo, que se lo van a comer y al final no afecta al medio ambiente. Ustedes dejan una botella de plástico y según los análisis, 400 años después, pues la botella ya no va a estar. Dirán, desapareció. No, lo que pasó es que se fragmenta. Y se empieza a fragmentar, se empieza a hacer cada vez más pequeña, más pequeña, más pequeña, hasta que ya no la vemos. Pero no quiere decir que el medio ambiente se la comió, como pasa con los residuos orgánicos, sino que simplemente se fragmentó a tal manera que ya no la vemos. Bueno, y si no la vemos, ¿dónde está? Bueno, está volando en el aire, está en el agua, está en la tierra, no la estamos comiendo, los animales se la están comiendo, ¿no? Y ese es el tema. Necesitamos dejar de consumir plásticos innecesarios. Por eso necesitamos que los 3 órdenes de gobierno lo regulen, lo reglamenten, ¿no? Dentro de esto, pues viene el tema de generar normas ambientales para plásticos, es decir, no solamente se trata de decir necesitamos plásticos composteables, necesitamos también una norma ambiental que explique cuáles son los plásticos composteables, qué se tiene que hacer con los plásticos composteables, cuáles son los parámetros para poder compostear los plásticos y cuáles plásticos deberían cumplir y cuáles no deberían. Bueno, cuáles son los parámetros para que un plástico cumpla y se sepa si es composteable o no. También viene el tema de los planes de manejo, ¿no? Los planes de manejo a nivel nacional, nivel estatal, deberían de regularse, de fomentarse, de seguirse, ¿no? Los planes de manejo son para residuos de manejo especial, o hay algunos planes de manejo nacional, pero este herramienta, este instrumento valioso que tenemos en la ley, tenemos que fortalecerlo, tenemos que usarlo de mejor manera y llevarlo a las mejores prácticas, ¿no? Después de esto tenemos la simplificación administrativa, ¿no? Es importante en los 3 órganos 3 niveles de gobierno que tengamos que ver hacia el reciclador, que tengamos que ver hacia los diferentes sectores, ¿no? Ustedes saben que en el país, pues, tenemos una, pues, vamos a llamarle carencia económica en muchos niveles de la sociedad, en muchos sectores de la sociedad, y mucha gente se dedica a recolectar PET, ¿no? Va por las calles, va por las avenidas, recolecta PET, recolecta cartón, recolecta lata. Cuando llega a un centro de acopio que se lo va a comprar a buen precio, el centro de acopio le dice, ok, te lo compro, te voy a dar el mejor precio, pero dame una factura. Y el acopiador, el pepenador, no tengo factura, ¿cómo te la voy a dar? Y el centro de acopio dice, bueno, pues es que es la ley. Si no, ¿cómo voy a decir de dónde tuve este material? Y entonces el pepenador, ¿qué hace? Pues se va con centros de acopio donde no le piden factura, obviamente le van a dar un menor precio, ¿no? Entonces, de ahí tenemos que empezar a pensar en los diferentes sectores, ¿no? No tenemos que tener trámites demasiado engorrosos, tenemos que tener trámites digitales que nos faciliten, ¿no? Y por facilidad no me refiero a incumplimiento, me refiero a velocidad y a reglamentar los permisos, ¿no? Y ejemplos como esos hay muchos, ¿no? O sea,
y no solamente de plásticos, podríamos hablar de los electrónicos, que hay diferentes reglas que nos están pidiendo en este momento sacar los electrónicos del país. Y aquí en el país no hay quien pueda reciclarlos, pero bueno, ese es otro tema. Vamos a la siguiente, por favor. Y bueno, el último punto son los acuerdos con los diferentes sectores. Es decir, esta solución, como la vieron, son diferentes sectores, son diferentes elementos. Tiene que haber acuerdos entre todos. Si no hay acuerdos entre todos, la verdad el cambio no va a ser posible que se dé. La segunda pregunta dice, ¿considera que en México puede funcionar el modelo de responsabilidad extendida de la industria de la producción y en su caso, cómo debería de funcionar? Pues la respuesta obvia es que sí puede funcionar, ¿no? ¿Por qué no funcionaría? Si tenemos muchas empresas que en otros países venden lo mismo, venden el mismo producto y ahí está funcionando. ¿Por qué no funcionaría en México? La respuesta es sí, sí va a funcionar, ¿no? ¿Cómo debería de funcionar? Pues debería de funcionar de esta manera, ¿no? A través de una economía circular, a través de una serie de acuerdos. Vamos a dar el siguiente. Otra. Y estos acuerdos nos permitirían tener esto. ¿Cómo debería de funcionar esto? Pues primero tendríamos que hacer, o se tendría que hacer un rediseño. Es decir, cuando se fabrique un producto, pensar que los residuos se eliminan del diseño. Yo tengo un producto, ¿no? Y el producto, yo sé que cuando, no es un producto de plástico, pero bueno, yo tengo un producto y cuando yo lo fabrico, este producto de plástico, cuando termine su vida útil, yo tengo que pensar, yo fabricante, yo industria, que ese producto ya no es residuo, sino que ese producto tengo que tener los acuerdos necesarios, tengo que tener estos enlaces con los recicladores para que esos recicladores me lo envíen, ¿no? Yo ya tengo que estar pensando en que yo ya no voy a comprar materia prima, lo que yo voy a hacer es recuperar esos plásticos que puse en el mercado para que sea mi materia prima. La otra es pues, eliminar plásticos que no sean necesarios, ¿no? Tenemos que eliminar este consumo excesivo de plásticos, ¿no? Tenemos que innovar en materiales. No sé si ustedes vieron hace 2 días una empresa de refresquera sacó una botella de papel, ¿no? Una botella de papel que va a poner en Europa y que ya va a eliminar el uso de PET, ¿no? Entonces están haciendo una prueba para ver si funciona. Eso podría abrir un nuevo área de oportunidad, ¿no? Entonces, ya la industria está cambiando para allá. Podríamos innovar con otras cosas. Obviamente, se necesita investigación, se necesita recursos, se necesita querer hacerlo, ¿no? Por eso es importante la educación ambiental a todos los niveles. Desarrollar plataformas colaborativas entre los diferentes actores, pues bueno, si nosotros necesitamos una economía circular, necesitamos que todos estén enlazados, ¿no? El que vende, el que recicla, ¿no? El reciclador ya no... Si ustedes pudieran revisar o pudieran preguntar a la Fundación Ellen MacArthur, que es una de las pioneras y iniciadora de la economía circular, el tema del reciclaje, pues ellos están en contra del reciclaje, porque el reciclaje lo que hace es que toma residuos, y el concepto puro de economía circular quiere decir que los residuos ya desaparecieron. ¿Sí me explicó? Es un cambio de concepción. En economía circular ya no tenemos residuos, sino son recursos. Y esos recursos se van a recuperar para ya no meter materia prima nueva. La siguiente sería un modelos de negocio innovadores, ¿no? Es decir, necesitamos pensar fuera de la caja. Lo único permanente, como ustedes saben, es el cambio. Y entonces estos modelos de negocio ya no podemos seguir con los mismos durante 20, 30 años. Necesitamos innovar. Educación ambiental, ¿no? Que ya platicamos un poco de esto. Y de la huella ambiental, ¿no? Es decir, todavía va a haber algún elemento que no podamos reducir, pero bueno, podemos hacer esfuerzos para mitigar la huella ambiental. Vamos a dar la siguiente, ya se me acabó el tiempo. Otra. ¿Qué tenemos que hacer los consumidores? Pues un consumo sustentable, una separación en fuente, entrega de los residuos plásticos en los lugares adecuados, exigir a los gobiernos y a las empresas los cambios necesarios para un manejo integral, ¿no? Un consumidor responsable tiene que exigir estos cambios. Obviamente participar en organizaciones de la sociedad civil, educarse con educación ambiental y reducir su huella ambiental. Y con esto termino. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Edgar. Disculpen que los interrumpa, pero ya ven que tenemos que estar un poco ajustados al tiempo. Muchas gracias por su comprensión. Gracias.
Gracias. A continuación le cedo el uso de la palabra a Jorge Treviño Aguado. Él es el director general de COSE. Adelante, Jorge, lo escuchamos. Bueno, buenos días a todos. Gracias al Senado por la oportunidad de participar, de compartir algunos conceptos. Estoy compartiendo mi pantalla. No sé si ya se ve. Sí, nada más si la puedes poner en presentación completa para que se vea, porque si no se te ven las a modo de diapositiva. Sí, ándale, gracias. Perfecto. Bueno, pues como ustedes saben, yo represento ECOSE, que ahorita, si quieren, al final les digo rápido qué es, pero en cuanto a la pregunta que nos hacían de cuál es la responsabilidad de los 3 órdenes de gobierno, con agrado escucho que la ANAE, a través del subsecretario Ricardo Torres, expresa muchas de las coincidencias de conceptos que nosotros vemos. Realmente se está haciendo un análisis de cuáles son las responsabilidades claras de cada gobierno. Creo que cada vez lo tenemos más claro, y sobre todo qué tipo de residuos son los que deben de incumbir a cada uno de los niveles de gobierno. Y es con lo que yo pudiera compartirles. Es muy importante estas coincidencias porque en México tenemos los municipios más limpios de América Latina, y también tenemos los más complicados de América Latina, ¿no? Entonces, creo que algo que tenemos que aspirar es a la homologación de buenos servicios y de muchas claridades en las responsabilidades. Todos sabemos que las buenas intenciones que puede haber en una federación, que luego se pasan a los estados, se pueden atorar en los municipios. Entonces, creo que tratar de impulsar a los municipios, eso va a ser muy importante. Y creo que tenemos que tener claridad en lo que se menciona ahí en cuanto a la visión que tenemos de cómo manejar los residuos. Desgraciadamente en México empezamos de abajo para arriba en la jerarquía y empezamos a poner sitios no controlados, luego controlados, rellenos sanitarios, y cuando deberíamos de haber empezado por la prevención, la minimización, el reuso, que sí se ha dado, pero no como una política ni una prioridad de jerarquía, sino se ha dado por sí sola. Otra cosa que es importante considerar es que los residuos sólidos es un todo, y cada parte de los residuos tiene una forma de manejarse muy distinta. Unos son reciclables, otros son biodegradables, otros son composteables, en fin. No podemos pensar que todo lo podemos resolver de una sola manera. Por eso es importante considerar un manejo integral con diferentes alternativas de solución. Claramente nos queda expresado en la ley de gestión y prevención integral que hoy existe en México en cuanto a qué le corresponde a cada nivel de gobierno. Al nivel de gobierno federal, pues nos queda claro que los residuos peligrosos, que todavía tenemos mucho por hacer, es su responsabilidad prioritaria, y creo que esto coincide con el cuadro que presentó el subsecretario en cuanto a que los de manejo especial y los sólidos urbanos de gran generación, pues también son objeto de la regulación del Estado. Y final de cuentas, al municipio, las alcaldías, los residuos sólidos urbanos es su prioridad. Y esto queda muy claro porque incluso constitucionalmente está establecido en el 115 constitucional que le corresponde al municipio o la alcaldía el servicio de limpia, como se le llamaba antes, hoy se le llama manejo integral de residuos sólidos urbanos, y creo que eso es muy claro. Ya tenemos claro qué le toca a cada nivel de gobierno, y eso es muy importante. Oía yo rápidamente que pues coincidimos más o menos en los porcentajes que se manejan en Semarnat en su diagnóstico del año pasado, de mayo del 2020, donde se expresaba que pues aproximadamente el 31.50% son residuos que pueden ser reciclables. Efectivamente, si lo viéramos muy esquemáticamente, pues es 50-20 y 30%, ¿no? Siempre
se hace una referencia de que México solo recicla el 9%, pero es el 9% del total de los residuos, ¿sí? Esto creo que es una equivocación porque no todos los residuos pueden ser reciclables, ¿sí? Si nosotros queremos decir, es que nada más se recicla el 9%, pero estamos incluyendo los orgánicos y estamos incluyendo los no reciclables, pues obviamente el porcentaje le sabe bajo. Si nosotros vemos que realmente el 31%, el 31.54%, como se menciona en Semarnat, es aquellos materiales o aquellos residuos que tienen el potencial de reciclar, realmente lo que se está reciclando es aproximadamente, sí, el 9% del total, pero realmente tendríamos que dividir el 9 sobre el 31 y esto nos llevaría a un 28% de reciclaje de lo que tiene potencial de reciclabilidad, no del todo. Obviamente es complejo entender el mundo de los plásticos porque primero hay varios plásticos de composición diferente. A veces todo el mundo habla de los plásticos como si todo fuera PET. La verdad es que no es todo PET. Hay polietilenos, hay PVC, hay polipropilenos, hay poliestirenos y hay incluso plásticos de ingeniería que pueden ser mezclas, que pueden ser mucho más complicados. Todos ellos de alguna u otra manera se utilizan para empaques, embalajes y muchos para otros productos de construcción, de electrónica, en fin, muchos. Y hay que conocer a detalle este tema. El mundo del reciclaje, el mundo de los residuos es muy complejo y por eso es importante tener más información a detalle. Si nosotros viéramos claramente qué podríamos pensar que le corresponde a cada nivel de gobierno, pues podríamos decir, bueno, el gobierno federal sí puede establecer una política, llamémosle rumbo, una política nacional, que nos diga, oye, bueno, hay que minimizar, reducir, rediseñar, reusar, reciclar, buscar la transversalidad del tema ambiental y, ¿por qué no?, aspirar a la economía circular. Pero necesitamos que haya normas, que haya reglamentos claros, que se haga una coordinación de los estados y de los diferentes actores de la sociedad a diferentes esquemas, que se promueva mucho más la educación ambiental y la capacitación de los funcionarios que están encargados de esto. Muchas veces encontramos pediatras encargados del servicio de los servicios públicos, como la recolección urbana, pues no es la persona adecuada para manejar un tema técnico. Obviamente es importantísimo tener información confiable, precisa y continua, no cada 6 meses, no cada 4 meses, no cada 10 años, como a veces nos pasa. Los gobiernos estatales obviamente tendrán que ajustar esa política nacional a las condiciones particulares del Estado y por eso pensamos en una política estatal también. No todos los estados son iguales, no todos tienen playas, no todos tienen situaciones insulares, en fin. Es por eso que es importante tener una política estatal. Obviamente, tener los registros, las autorizaciones de los planes de manejo, que estoy totalmente de acuerdo que es el esquema con el cual México puede salir adelante. Verificar el cumplimiento de reglamentos y normatividad, la remediación de sitios contaminados, proponer y crear infraestructura. México todavía carece de mucha infraestructura de manejo de residuos. Proponer la generación también de información y obviamente, ¿por qué no pensar en regular cómo se pueden cobrar los servicios públicos que son necesarios y que necesitan inversión? Si nos vamos a los gobiernos municipales, pues también tendríamos que obviamente hay que generar reglamentación y disposiciones locales, los famosos bandos de buen gobierno, prestar el servicio de limpia, o hacer las concesiones pertinentes de estos servicios integrales de gestión de los residuos, verificar el cobro o realizar el cobro realmente de los servicios si es que se están cobrando. Y también generar información. Muchas veces nos encontramos que los municipios no tienen ni idea de qué es lo que está pasando en su demarcación. Y eso es muy importante. Para tomar buenas decisiones necesitamos buena información. Me preguntarían cómo funcionaría la responsabilidad extendida. Pues yo les diría algo que tenemos que tomar en cuenta muy claramente, es que México es un país que desarrolla una economía informal muy abundante, ¿sí? Representa el 23% del Producto Interno Bruto,
más de la mitad de las personas están ocupadas en la informalidad, y mucho de lo que se comercializa en México son pequeñas unidades de comercio que son informales. Uno de los parámetros más importantes para que una responsabilidad extendida funcione es que haya una economía formal. No haya toreros vendiendo productos a la mitad del periférico, ¿no? Y encontramos que las bases para un buen manejo, pues obviamente, como les decía, sí es la información, pero también es muy importante la educación de la población. ¿Por qué? Porque podríamos tener los esquemas más ideales o óptimos, o podríamos copiarle a los países más avanzados. ¿Y qué pasa? Pues si el ciudadano no se comporta bien, pues no va a pasar nada, no va a funcionar. Sin embargo, sí necesitamos mejorar nuestros servicios, crear más infraestructura y tender a una economía circular donde realmente se reaprovechen a lo largo de la cadena productivo-comercial los diferentes materiales, primero para no usar materias primas vírgenes, segundo para no generar residuos y para darle la mayor cantidad de vueltas y usos a los materiales que estamos consumiendo. Y sobre todo, utilizar energías limpias. La responsabilidad compartida y diferenciada, señores, es lo que ha funcionado en México. Ya está establecido en la ley actual de prevención y gestión integral de los residuos. Ya está muy marcada, está clarificada, probablemente pudiéramos mejorarla en algunos aspectos, pero queda claro que un plan de manejo incluye la participación de todos los sectores de la sociedad, y así es como funciona y es como la gente lo acepta. Me da gusto que Edgar reconozca el gran éxito que ha tenido el modelo del PET, ¿sí? Y que ha funcionado, etcétera. Pero es un esquema de responsabilidad compartida. No podemos pensar en que todo se lo podemos cargar a un sector y decirle la responsabilidad extendida del productor va a funcionar todo. Tenemos que reconocer que la participación de todos los sectores es la solución. Hoy existe una responsabilidad compartida y diferenciada, a lo mejor la tenemos que clarificar en qué le corresponde a cada sector. Un ejemplo de esto es que ECOS es un esquema, es un plan de manejo de responsabilidad compartida y diferenciada, pero que lo hacemos en forma agrupada. Agrupamos bastantes industrias, bastantes productos, materiales, y estamos haciendo cosas muy interesantes en cuanto a la recuperación, recolección, a la conciencia del ciudadano, pero esto nos queda claro que no solo es responsabilidad de la industria, es responsabilidad de todos. Todos somos generadores y todos tenemos algo que aportar al esquema. Somos una asociación civil sin fines de lucro, que fuimos inspirados en esquemas europeos, que estamos funcionando, que tenemos registros de planes de manejo de diferentes envases postconsumo, tanto a nivel federal como en diferentes estados o la Ciudad de México. Y hemos encontrado, como bien dicen ustedes, que efectivamente hay reciclaje lineal, pero también hay circular, y esto lo podemos ver. Y es la participación de diferentes sectores de la sociedad lo que ha aportado, de alguna u otra manera, buenos resultados para México. Si ustedes me pidieran decir qué pudiéramos pensar, pues que hoy ya existe, digamos, un esquema donde todos colaboramos, donde todos participamos, hay responsabilidad de la industria, hay responsabilidad de la sociedad, hay responsabilidad de la academia, del sector reciclaje, participan los sectores sociales de recuperación de materiales, pepenadores, acopiadores, etcétera, y ha tenido mucho éxito, y que es un ejemplo en el mundo, que es el PET. México es el líder en América de recuperación de PET, y funciona a través de un esquema de responsabilidad compartida y diferenciada, que ya existe en la legislación actual. Nosotros nos quedó muy claro cuál era lo que teníamos que hacer, y por eso hemos tenido buenos resultados. Pero hemos sumado los esfuerzos de muchos sectores de la sociedad, no es exclusivo de la industria. Obviamente tenemos pasos que dar todavía como país
para generalizar este tipo de esquemas y que todo el mundo lo pueda llevar a cabo. Si pasáramos a la parte del consumidor o del ciudadano, pues obviamente el consumo responsable es muy importante de promover. Cada vez hay más gente que se informa, pero esto tiene que ser mucho más generalizado. Tiene que estar más informado el consumidor para decidir bien qué puede comprar, qué no puede comprar, ¿sí? Otro tema es que tiene que tener conciencia de que no debe de tirar los residuos en cualquier lado. Y si transporta productos, se tiene que hacer responsable de disponerlos adecuadamente o de regresarlos también, ¿sí? Porque es muy fácil tirarlos y pedir que el gobierno o la industria los recoja. Pero la realidad es que como ciudadanos nos tenemos que hacer responsables. Otra parte que es muy clara es la separación de los residuos en el origen de generación, y ya sea que se entreguen, como en el caso del domiciliario, o que se depositen adecuadamente cuando andamos fuera de domicilio. Para nuestro gusto, la separación en orgánicos, inorgánicos reciclables e inorgánicos no reciclables es muy clara y tiene diferentes formas de manejarse y diferentes mecanismos de tratamiento. Un poquito de pensar qué es el consumo responsable. Es el proceso de consumir y ajustarse sí a las necesidades reales, pero tomando en cuenta varias cosas. Entre ellos, la huella ecológica del material o del producto. Tenemos que saber claramente a través de análisis de ciclo de vida, que eso coincido con ambas partes que me precedieron, en determinar cuál es el mejor producto y si no, buscar desarrollar. Pero muchas veces queremos sustituir o prohibir cosas sin tomar en cuenta los impactos o si hay alguna alternativa mejor, no más impactante. No podemos pensar que el plástico simplemente se puede sustituir porque ha llevado muchos años de desarrollo y es uno de los materiales, podríamos decir que el material con la menor huella ecológica, tomando en cuenta desde su producción hasta su reciclaje, ¿sí? Otro tema que incluye el consumo responsable es no comprar de más, ¿sí? Y cuidar la calidad de lo comprado. Lo barato sale caro y lo vemos en las pilas chinas que andamos comprando en el centro, ¿no? Otra cosa es tratar de consumir en la economía formal, porque es la que puede tener esquemas que puedan recuperar los residuos y pueda funcionar mejor. En fin, hasta aquí es más o menos la idea. Por favor, de finalizar, por favor. Gracias. Estoy por terminar. Todos los sectores de la sociedad tienen una responsabilidad en materia de residuos. Nuestro amigo Eric Solheim, que pertenece al programa de las Naciones Unidas, que promovió el concepto de que íbamos a tener más plástico que peces en el océano, final de cuentas reconoció que el problema no es el plástico, que es un material muy, le llaman el milagroso, ¿no? El problema es lo que hacemos con el plástico. Por lo tanto, no podemos deslindar la responsabilidad que tiene el ciudadano en qué hace con lo que compra. Por lo tanto, se reafirma nuestra concepción y nuestra convicción de que la responsabilidad compartida y diferenciada es muy importante. Da buenos resultados, pero cada sector tiene que tener una obligación y una responsabilidad sobre el manejo de los residuos. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Gracias, Jorge Treviño. A continuación, hemos terminado, bueno, este primer panel de participación de nuestros panelistas y le cederé el uso de la palabra a la senadora Xóchitl Gálvez, quien es integrante de la Comisión de Medio Ambiente. Adelante, senadora, le escuchamos. Tiene su micrófono apagado, pero sí, ahí está. Gracias. Pues antes que nada, muchas gracias. Pido una disculpa. Nuestro presidente parece que tuvo un problema y me pidieron que abriera el foro y la verdad es que venía en la bici oyendo perfecto, pero no tenía previsto interactuar, pero preferí mejor hacerlo con seguridad y no hacerlo en mi trayecto de bicicleta, que puede ser un poco peligroso. Pues antes que nada, agradecerles a todos y cada uno de los panelistas. Ha sido realmente interesante escuchar las experiencias locales
porque para eso creo que es fundamental saber que Ricardo Torres me gustó mucho, y yo sigo sosteniendo, Ricardo, que el tema de economía circular es como la base de todo lo demás, porque tenemos que cambiar nuestros hábitos de consumo. Querétaro es un enorme ejemplo, a mí me llama mucho la atención esta cantidad de pequeños negocios donde vas y rellenas tu jabón, tu suavizante, tu cloro, ¿no? Y se ha vuelto una costumbre que la gente rellene, que además es mucho más barato que el envase de plástico. Entonces, a mí la experiencia de Querétaro, que además muchas felicidades porque lo están haciendo bien y hay que aprender de esos buenos ejemplos, pues sí, yo estoy convencida que tenemos que regresar al que repara los zapatos y al que repara la ropa y al que repara la lavadora, y tendríamos también establecer ciertas políticas lo dije en la pasada, de ciertos insumos modulares, o sea, lo que te importa en un celular, pues quizás sea la cámara y la memoria y el CPU, pero todo lo demás podría seguir funcionando perfecto y no tendrías por qué tirar el celular, tendría que ver la manera de cambiarle la cámara al celular y poderle cambiar el chip y la memoria y vámonos, no tendríamos. Entonces, creo que hablar de la durabilidad de los productos es algo muy, muy, muy importante y eso lo tenemos que reflejar en el proyecto de economía circular. Y entrando a los temas que ya abordaron, pues la verdad es que ojalá más autoridades locales participen y también nos puedan dar su opinión sobre la iniciativa que ya está circulando, ya esa se puede compartir o es muy de la comisión, o algunos rubros donde ellos pudieran dar sus puntos de vista, porque efectivamente todo el tema de manejo de municipios, o sea, y ahí de nada sirve que a nivel federal hagamos una serie de lineamientos que sea muy difícil aterrizar en lo local. O sea, la gestión de los residuos para mí es la clave de esta ley. Entonces, me encantó que la sociedad civil y los gobiernos estatales nos compartan la visión que tienen sobre la participación de los diferentes sectores en este manejo de residuos plásticos. El modelo de responsabilidad extendida de la industria debe implementarse en México y esto es factible y también debemos de conocer cuál debería ser la responsabilidad de todos. Ya se habló un poco de aquí, de los consumidores. Yo sigo pensando que ponerle valor a los residuos va a ser fundamental. La gente los va a regresar. De niños los regresábamos. Dejábamos el importe de la botella porque tenía un valor y pues obviamente querías recuperar tu tostón y ahí ibas a la tienda y regresabas tu botella y te lo daban. Entonces, creo que los consumidores tienen que jugar un papel muy importante. En esta segunda parte del panel, pues vamos a escuchar el tema de la salud. Creo que es fundamental hablar de los microplásticos, el impacto que tienen en nuestro organismo. Digo, a mí me preocupó cuando supe que nos comemos una tarjeta de crédito, no sé si a la semana o al mes, pero de todas maneras es muchísimo y pues seguro tiene que ver con todos estos problemas a la salud que estamos teniendo. Entonces, crean que estamos aquí varios integrantes, no está mi presidente, pero es un hombre muy, muy comprometido, pero están algunas senadoras y senadores conectados, que estamos tomando con mucho cuidado esta iniciativa de ley, pero también ya necesitamos sacarla. O sea, porque si no, pues de nada va a servir todo este trabajo si no se concreta, y está a punto de acabar la legislatura. Nuestro diputado que abrió el panel, pues ojalá le den continuidad los que vienen, Roberto Rubio, que fue muy enfático en los temas, pues me encantaría que él pudiera también parte de ese trabajo antes de que se vaya. Entonces, gracias a todos y seguimos escuchando. Gracias a usted, senadora. Me parece que la senadora María Merced González también quería decir algunas palabras. Senadora
¿Quiere participar o nos seguimos con el siguiente panel? Me parece que nos seguimos con el siguiente panel. Bueno, a continuación daremos inicio al segundo panel, la protección a la salud y el acceso a la información, que ya nos platicaba la senadora Xóchitl Gálvez cuáles serán los temas a tocar por nuestros panelistas. En primer término, escucharemos a la doctora Cristina Ayala Azcárraga, doctora en Ciencias de la Sostenibilidad y profesora de Facultad de Arquitectura de la UNAM. Adelante, Cristina, te escuchamos. Puedes compartir tu presentación. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Me parece muy importante que se estén atendiendo estos temas. Listo, creo que ya estoy presentando, ¿verdad? Perfecto, ok. Bueno, pues sí, mi nombre es Cristina Ayala, yo soy doctora en Ciencias de la Sostenibilidad y el día de hoy voy a hablar acerca de los microplásticos en la salud humana, lo cual es un tema que todo mundo creemos pues saber, creemos que hemos escuchado mucho, sin embargo, todos los días sale nueva evidencia que nos deja claro que en realidad sabemos muy poco de lo que esto significa en nuestras vidas. Entonces, déjenme poner mi temporizador, listo. Entonces, bueno, a ver, ¿qué son los microplásticos? Los microplásticos son plásticos que miden por debajo de los 5 milímetros y que pueden resultar de la fragmentación de objetos plásticos. A eso se le llama microplásticos secundarios y en el caso de que estemos hablando de la liberación de partículas de plástico, entonces a eso se le llama microplásticos primarios. Los microplásticos primarios los podemos encontrar en algunos cosméticos, por ejemplo, algunos exfoliantes, estas perlitas que de pronto nos pueden ayudar a estar más suaves. Bueno, no necesariamente, pero en algunas ocasiones a eso nos referimos. Bueno, sabemos que entre más población humana haya, también habrá mayores fuentes de microplásticos. Esto se ha documentado y también se ha documentado que su distribución depende de las corrientes marinas, de los vientos y de la densidad de las propias partículas. Los microplásticos son contaminantes de gran preocupación debido al aumento en la producción de plásticos, de microplásticos a partir de que se rompan en pedacitos los grandes plásticos, pero sobre todo debido a su capacidad de estar prácticamente en todos lados, lo cual resulta en diversos daños que a continuación pues voy a mencionar. Todo mundo sabemos que el mar está lleno de plásticos. También sabemos que es más difícil contener los microplásticos que los plásticos. Nosotros podríamos pensar en estrategias que nos ayuden a contener las grandes botellas, pero una vez que se hacen fragmentos chiquititos, pues es muy difícil evitar que estos lleguen a prácticamente cualquier lugar del mundo. Debido a su tamaño tan pequeño, estas partículas pues están, como les decía, en todos lados. En el agua, por ejemplo, se encuentran en el mar, en los ríos e incluso se han encontrado en la lluvia. En el suelo, los microplásticos crean canales por medio del cual el agua se puede mover, y esto puede llevar a una mayor evaporación del agua, lo cual puede conducir al secado del suelo y tener consecuencias potencialmente negativas en el rendimiento de las plantas y en el ecosistema del suelo en general. En el aire se han reportado microplásticos, especialmente en ambientes caseros. O sea, nosotros pensaríamos que en nuestra casa vamos a tener menos plástico que afuera, porque afuera está contaminado, porque hay otro tipo de partículas. Bueno, no necesariamente es cierto. Nos hemos dado cuenta de que estos microplásticos pueden ser desprendidos a partir de telas, de ropa sintética, de alfombras, de tapetes, y entonces podemos encontrar microplásticos en el aire afuera, pero también en el aire adentro de las casas. También tienen otros efectos ambientales que todo mundo reconoce. Esta imagen de la tortuga con la bolsa, de la tortuga con el popote, todo mundo la ha visto. Debido a su tamaño tan pequeño, los microplásticos pueden interactuar con una amplia variedad de organismos en los que causan obstrucción, inflamación y acumulación en los órganos, llevándolos a la muerte. También sabemos que se han encontrado microplásticos en los estómagos de peces, de mamíferos marinos, de aves acuáticas, de aves incluso urbanas, y también se ha demostrado que los microplásticos pueden
formarse en el mar, de modo que reduzcan la fotosíntesis y el crecimiento de microalgas con todo lo que eso representa para la cadena alimenticia del ecosistema marino. También se han encontrado en el tracto digestivo de lombrices y también lo que representa eso en el ecosistema del suelo, ¿no? Ahora, hasta ahí todo eso lo sabíamos y todo eso nos parecía que por mucho que fuera, no iba a traspasar nuestro bienestar, no iba realmente a llegar a ser un problema para nosotros, más allá de pobres animalitos, pobres pececitos, no, pero en realidad nos damos cuenta de que el ser humano, como una especie más que habita este planeta, pues también está teniendo demasiado contacto con este tipo de polímeros. Existe amplia evidencia que reporta que los efectos de los microplásticos en la salud van en aumento, especialmente en el sistema digestivo de los seres humanos, dada la enorme cantidad de organismos contaminados que ingerimos, y lo cual podría conducir a la absorción de microplásticos en el intestino humano con consecuencias que desconocemos, porque son cosas que apenas estamos investigando. Pero no solo los estamos comiendo por medio de peces o mariscos que hayan tenido contacto con microplásticos y que nosotros nos estemos comiendo y tengan microplásticos, lo cual en sí mismo ya es grave. Aún si alguien no consume animales marinos, puede estar consumiendo microplásticos por otras vías. Por ejemplo, en el 2019 se encontraron microplásticos en 128 marcas de sales comerciales de 38 países que abarcan 5 continentes. Dado que la sal comercial se utiliza todos los días por todos los seres humanos, pues esto constituye una ruta de exposición a largo plazo para la población en general. Otra vía de consumo de microplásticos es el agua que tomamos. En un análisis de muestras de agua de grifo de todo el mundo, se encontró que el 83% de las muestras recolectadas está contaminada con fragmentos de microplástico. En algunos lugares, como en Estados Unidos, este porcentaje se elevó hasta el 94%. O sea, la probabilidad de que cualquier persona esté tomando agua que contenga microplásticos es altísima. Y como ya mencioné, también no solo los consumimos, los tomamos o los comemos por medio de la sal, sino que también los respiramos. Y pues bueno, el 2021 trajo consigo una noticia que también nos puso muy tristes y muy alertas, sobre todo, que es que se encontró este año, en el 2021, microplásticos en la placenta humana. Algunos fragmentos identificados dentro de estos organismos a los cuales se encontraron en las placentas microplásticos fueron identificados como polipropileno, que es un termoplástico reciclable que al no haber sido reciclado terminó como microplástico en una placenta humana. Los demás fragmentos encontrados fueron identificados como pigmentos y componentes que suelen ser utilizados en revestimientos artificiales, pinturas, adhesivos, esmaltes de pestañas, cosméticos y otros productos de cuidado personal. Estos análisis demuestran que la contaminación por microplásticos parece estar más extendida de lo que imaginamos y que las personas de todo el mundo estamos ingiriendo con regularidad este tipo de polímeros. Lo más preocupante es que a la fecha sabemos muy poco realmente sobre los efectos del consumo de microplásticos en la salud humana. Es decir, hay muchos estudios que nos dicen que los plásticos, no los microplásticos, sino los plásticos, tienen efectos en nuestra salud por medio de la toxicidad. Es decir, al calentarse un plástico puede desprender sustancias que nosotros estaríamos ingiriendo, que elevan nuestros niveles de toxicidad y que pueden tener consecuencias en nuestra salud. Se piensa que el consumo de los microplásticos pueden tener efectos similares, sin embargo, este contexto es muy reciente y es difícil aislar el efecto aislado de los microplásticos, sobre todo teniendo tanto nivel de exposición. Sin embargo, sí se ha asociado la presencia de microplásticos dentro del cuerpo humano con inflamaciones crónicas o incluso con algunos tipos de cáncer, con las limitaciones que representa poder relacionar el cáncer, por ejemplo, que es una enfermedad multifactorial, con un solo vector, ¿no? Entonces, bueno. Ahora, no es un problema menor.
En 2015, para el 2015 se habían generado 6.300 millones de toneladas de residuos plásticos, de los cuales alrededor del 9% fue reciclado. Ya nos dijeron en la ponencia anterior que de hecho fue más si consideramos todo lo que tenía potencial de haber sido reciclado. Sin embargo, siguen siendo números muy bajos, 28% todavía es un número bajísimo, considerando el problema que tenemos por delante. Y es que eso me lleva a decir que el problema del plástico no es en realidad solo el plástico que ya existe, sino el plástico que se va a producir. Para eso tenemos que pensar en reducir, acá está, reducir drásticamente las fuentes de microplásticos secundarios, o sea, esos que se rompen del plástico original y que se liberan al ambiente, y eliminar los microplásticos primarios, o sea, aquellos cosméticos que contengan microplásticos que hayan sido diseñados para ser microplásticos tienen que ser eliminados. Algunas políticas ya se han formulado con este objetivo en mente y de hecho se ven reflejados en la reforma de ley que acaba de residuos sólidos de la Ciudad de México. Para acelerar el proceso de la reducción de los desechos plásticos, los fabricantes tendrían que verse obligados a asumir la responsabilidad por el daño causado al medio ambiente, y esto está comenzando a suceder a través de las leyes de la responsabilidad extendida, de la que ya se ha venido hablando, que lo que hace es que requiere que los productores de plástico financien y gestionen el reciclaje y la eliminación de los plásticos. Y también es necesario y urgente un cambio en el comportamiento de los consumidores para reducir la cantidad de plástico que, pues eso, que eligen consumir. Ahora, es importante transitar hacia un pensamiento circular sin modificar este discurso de economía circular a la conveniencia de ciertos actores. Se utiliza cada vez más el término de economía circular. En todos lados, todo el mundo habla de economía circular, pero tenemos que saber que en México el concepto de economía circular dista mucho del concepto de economía circular que se maneja en el resto de los países. Economía circular no es sinónimo de reciclar. Bajo ninguna circunstancia. El reciclaje es la última de las opciones, el último de los loops, de los bucles que la economía circular propone. Pensar que son sinónimos es muy conveniente para ciertos sectores que entonces dicen, ok, entonces esto es reciclable. Bueno, que sea reciclable no significa que vaya a ser reciclado como en el caso de la placenta. Los plásticos que llegaron a la placenta eran reciclables, pero no fueron reciclados y por lo tanto están en la placenta. Entonces no podemos pensar que el reciclaje es la solución y tampoco podemos pensar que el reciclaje va a justificar la sobreplastificación en la que vivimos porque tiene un potencial de tratamiento. Fíjense, esto es muy importante. Decían que el 28% se está reciclando el 28% de lo que tiene potencial de ser reciclado. Es que efectivamente hay un potencial de tratamiento. No podemos pensar que vamos a reciclar el 100% y con las cantidades acumuladas que tenemos y las que están por venir es imposible, es impensable. Que eso se va a tratar a partir del reciclaje. Tenemos que pensar en una economía circular que de verdad ofrezca una servitización, un cambio de productos, una virtualización, que ofrezca todo lo que la economía circular incluye y no se quede en discursos cortos que nos hacen más cómodo decir, ok, vamos a reciclar, con eso lo solucionamos. Esa no es la solución y para los microplásticos muchísimo menos. Eso es todo por mi parte y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Cristina. A continuación le cedo el uso, o me parece que quería comentar algo, ¿verdad, senadora Xochitl Gálvez? Nos esperamos al final. Ok, bueno, continuamos con Jair Juan Manuel Martínez Miguel, él es gerente de sustentabilidad de la Canipec. Adelante, Jair, te escuchamos. Gracias, Hatsiri. Nada más me pueden confirmar si pueden ver la pantalla. Por el momento todavía no le está cargando, no sé si ya la estás compartiendo. Sí, ya la estoy compartiendo, pero no se ve. Abrirlo. Déjame ver si nos puede apoyar. Kevin, si gustas compartirla, Kevin. Con gusto. Es que, porque no vemos que se esté compartiendo. Está autorizado, pero te lo checo igual, Hal. Gracias. A ver, Sí, creo que ya, a ver, me indican. A ver.
No, mira, todavía no vemos. Ahí está, ya se está viendo tu presentación. Nada más ponle pantalla completa. Ahí está, perfecto, gracias. Excelente, muchísimas gracias, Hatsiri. Antes que nada, pues agradecer al Senado de la República por permitirnos presentar algo de información acerca de los microplásticos, a los senadores presentes, al público en general y también gracias a nuestros panelistas que nos acompañan. Bueno, básicamente el día de hoy vamos a hablar acerca de el tema de microplásticos, cómo impactan los microplásticos a la salud y cuál deberían de ser las regulaciones en México. Un primer punto que tenemos sobre los microplásticos es que estos se definen como partículas de plástico de pequeñas dimensiones de todo tipo de materiales plásticos presentes comúnmente en el medio marino. Estos se clasifican en primarios y secundarios, y los microplásticos secundarios pues se originan pues, de diversas fuentes, principalmente del desgaste de plásticos más grandes. Nosotros estamos convencidos que esto se puede acotar principalmente a través de planes de manejo. También tenemos, por otra parte, los microplásticos primarios, que son aquellos que se liberan al medio ambiente como pequeñas partículas plásticas añadidas intencionalmente en un producto. Por ejemplo, existen organismos como la FDA que definen a las microesferas o microbits conocidas, que son estas partículas de plástico sólidas menores a 5 milímetros, insolubles en agua, que se añaden intencionalmente a los productos cosméticos y que se utilizan, bueno, que se enjuagan y que se utilizan para exfoliar, pulir o limpiar. Del lado derecho podemos ver una infografía de cómo se encuentran los microplásticos, ¿no? Cómo es la contaminación de microplásticos. Tenemos fuentes terrestres, fuentes marinas. Básicamente de ahí provienen estos microplásticos y estos se clasifican tanto en los primarios como en los secundarios, como lo acabamos de mencionar. Bueno, pasamos ahora a ver cómo impactan los microplásticos a la salud. Creo que en la ponencia pasada hablaron mucho acerca de respecto a cómo esto ha impactado. Y en efecto, en el lado derecho nosotros podemos encontrar en esta imagen principalmente cómo comúnmente se ha descrito actualmente cómo se han desarrollado los microplásticos. Primero tenemos una pieza grande, como lo explicamos anteriormente. Esta pieza grande pues se desgasta a través de rayos UV o el mismo desgaste, un proceso físico que pueda llevar. Se convierten en microplásticos y pues esto se asume que tiene una peligrosidad. De ahí viene la vida marina, la vida acuática, come el microplástico y después pues nosotros pescamos peces y nos los comemos, ¿no? Esto comúnmente es como se ha venido desarrollando, como se ha venido generando información acerca de que los microplásticos actúan o impactan a la salud. Pero aquí la pregunta es, ¿qué tan cierto es esto? Lo más importante, y nosotros consideramos algo muy importante, es que toda la regulación debe de basarse en aspectos científicos, sin lugar a duda. Creo que aquí nosotros vamos a hablar acerca de que, en primer lugar, hasta el momento no existe investigación científica, y esto es revisada por pares, es decir, que entre científicos lo analicen y validen la información, pues que se demuestre que los microplásticos dañen a peces u otra vida acuática a nivel ambientalmente relevantes. Aquí les pongo dos ejemplos de dos estudios que se realizaron respecto a el tema del impacto de los microplásticos en la vida silvestre, y lo que concluyen estos estudios es que los microplásticos no representan una amenaza significativa para la vida silvestre. Asimismo, algunos informes realizados por parte del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que estos son realizados sobre todo para el tema de los residuos plásticos y los microplásticos, concluyen que hasta el momento no se encontró evidencia científica o evidencia de que los microplásticos representen un riesgo para la salud. Sin embargo, nosotros consideramos que, en efecto, creo que todos estamos conscientes de esto, no queremos microplásticos en la vida marina, no queremos microplásticos ni tampoco queremos que nosotros ingeramos microplásticos. Y para esto, creo que va a ser muy importante poder conocer ciertos aspectos. Como industria, nosotros hemos estado realizando y desarrollando planes de manejo para la reducción de los plásticos que se degradan. Asimismo, es importante reconocer también la importancia que han realizado las empresas, sobre todo empresas que añaden intencionalmente microplásticos o microesferas, y que voluntariamente han reducido esta cantidad y en algunos casos los han eliminado completamente, ¿no? Entonces, consideramos algo muy relevante. Creemos que es muy importante que exista una regulación. Aquí les puedo decir, por ejemplo, que en algunos países se han prohibido estas microesferas de plástico para los productos añadidos intencionalmente. Entonces,
¿Cuáles deberían de ser estas regulaciones para los microplásticos en México? En primer lugar, consideramos que los microplásticos primarios, como ya los acabamos de describir, que estos que se añaden intencionalmente, pues se deben de prohibir. Estos se deben de prohibir, sobre todo también hacer mucho referencia a los términos con los que se hace con nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos. Se deben de prohibir el uso de microesferas de plástico sólidas menores a 5 milímetros, insolubles en agua, añadidas intencionalmente a los productos que se enjuagan y que se utilizan para exfoliar, pulir o limpiar. Creo que es algo muy relevante porque aquí, además de que se está proponiendo o se está ampliando el alcance de que no solo sean a los productos cosméticos, como sí lo hace la FDA, que esto se haga también a cualquier producto que se enjuague y que se utilicen para exfoliar, pulir o limpiar. Por otra parte, consideramos muy importante que los microplásticos secundarios se puedan regular a través de que fortalezcamos y robustezcamos la implementación de planes de manejo de los residuos plásticos, esto en un esquema de responsabilidad compartida, pero diferenciada, ya lo acaban de mencionar. Porque es relevante y como lo acaban de decir, la economía circular es necesaria, pero para poderlo realizar, no necesariamente es a través de la responsabilidad extendida. Lo más importante es copiar modelos que han funcionado, no en otros países, modelos que han funcionado en México. Ahí tenemos el plan de manejo de COSE que ha funcionado en México. Por esta razón, creemos que la responsabilidad compartida pero diferenciada nos va a servir para detener los microplásticos secundarios. Y esto para poder evitar que estos residuos pues terminen en ecosistemas marinos. Por último, quiero cerrar diciendo que pues es necesario adoptar políticas públicas a través de propuestas legislativas que sean materialmente cumplibles, económicamente viables y que minimicen la contaminación marina generada por microplásticos. Ese debe de ser el objetivo principal, sin lugar a duda, pero se tiene que lograr. También consideramos que estas políticas y la legislación deben estar respaldadas por investigaciones científicas, como lo acabamos de mostrar. Es muy importante voltear a ver lo que están haciendo los científicos respecto al tema. Y por último, debemos evitar tener distintas regulaciones para los distintos estados del país. Esto no va a ser posible realizar si cada estado define qué es un microplástico, cada estado prohíbe un microplástico. Es muy importante y el Senado debe exhortar a través de la regulación a las entidades federativas para que esto se regule de manera federal. Y ahora sí, ya una vez teniendo los conceptos y teniendo las metas y los objetivos, podamos trasladarlo a las entidades federativas. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti, Jair Martínez. A continuación vamos a pasar a la segunda parte de nuestro panel. En este tema, en esta parte del panel tocaremos el tema de las etiquetas para los productos plásticos y nuestra primera ponente será Lizeth Cordero, quien es fundadora de Ecolana. Buenos días, Lizeth, bienvenida, gracias por acompañarnos. Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Lizeth Cordero, yo soy ingeniera industrial de profesión y soy cofundadora de Ecolana. Para los que no conocen Ecolana, somos una plataforma que ayuda a conectar y a impulsar el reciclaje en México. ¿Cómo lo hacemos y a qué actores, digamos, involucramos? Involucramos al consumidor, porque el consumidor está confundido con respecto a los envases plásticos, no saben, o a cualquier tipo de envases, no sabe de qué está hecho y también no saben dónde reciclar. A todos nos ha pasado eso, entonces justo para eso creamos un mapa donde la gente puede encontrar los lugares donde puede reciclar. Por otro lado, tenemos también campañas de marcas en nuestra plataforma para que también puedan las marcas y se puedan involucrar más en digamos, en esta problemática de residuos y puedan involucrarse dando soluciones. Y por último, para nosotros una parte muy importante son los centros de acopio, que son estas bodegas que compran y venden residuos. Son clave y son el eslabón fundamental en la cadena de reciclaje en México, ya que según datos de la Fundación Avina, ellos recolectan más del 50% de los residuos que se producen o se generan en México y Latinoamérica. Lo que buscamos es darle visibilidad a ellos y también involucrarlos en la problemática y en las soluciones sobre reciclaje. O sea, no los queremos dejar afuera, nosotros en Ecolana siempre los tratamos de incluir. Nosotros, el impacto que hemos generado en Ecolana es que hemos ayudado a reciclar más de 3,000 toneladas. Nuestra idea siempre es llevar a la acción, nuestra idea siempre es hablar de resultados, de realmente lo que hemos logrado hacer.
Al mismo tiempo también hemos trabajado con más de 10 empresas de consumo y tenemos más de 190,000 usuarios que buscan dónde reciclar. En este camino nosotros empezamos y seguimos siendo como un call center para el consumidor, que el consumidor pueda identificar o pueda saber dónde reciclar sus empaques. Y en este camino nos dimos cuenta que el consumidor no tiene la suficiente información para poder reciclar. Tiene un empaque en sus manos, por ejemplo, podemos tener este tipo de empaque, traje algunos ejemplos. Este empaque, pues no te dice ni siquiera qué plástico es, te metes de Ecolana y no sabes ni dónde reciclarlo, entonces realmente se necesita una regulación porque estas cosas no pueden llegar a manos de los consumidores y los consumidores no saber qué hacer. Lo mismo tenemos con diferentes empaques que tienen diferentes laminados que no sabemos dónde se reciclan, cómo se reciclan y tampoco nos los están diciendo las marcas. Y por último, como hemos visto últimamente en las bolsas, vemos que viene muchísimos etiquetados, que es biodegradable, compostable, tiene material reciclado, es reciclable, es HDP, es polietileno de baja densidad. Realmente no nos están ayudando nada. Están los etiquetados, están los ecoetiquetados, pero realmente no nos están dando información relevante y realmente nos dejan igual a que si la bolsa no tuviera nada. Para nosotros el empaque es una comunicación directa hacia el consumidor. O sea, la empresa debe de hablarle en el empaque al consumidor sobre qué hacer con sus empaques. Si queremos aumentar el reciclaje, debemos ayudar al consumidor a reciclar. De cualquier forma, no estaríamos dándole las herramientas. Hemos creado como 4 pasos que podríamos ayudar a resolver este problema y que con gusto en Ecolana tenemos toda una trayectoria, herramientas, información, que con gusto podríamos asesorar a quien sea para desarrollar un ecoetiquetado realmente eficiente para un contexto en México. Pero bueno, parte de estos 4 pasos es primero hacer un estudio de la infraestructura de reciclaje en México, saber qué sí se recicla en México y saber lo que no se recicla en México. Porque para nosotros la definición de reciclaje es no solamente que haya una infraestructura de reciclaje y ya se pueda reciclar, sino que también el consumidor tenga acceso a reciclar estos empaques. Y siempre hablando de postconsumo, porque postindustrial, pues muchos podrían decir sí, se puede reciclar, etcétera, pero hablando de postconsumo, que es el problema más grave. En segundo lugar, realizar un ecodiseño, o sea, poder compartir esa información con las empresas y decirles, a ver, esto sí se puede reciclar, esto no, ustedes sabrán si migrar a ciertos empaques sus productos. Y siempre informar y ser transparentes con el consumidor diciendo, esto no se recicla o esto sí se recicla. En tercer punto, nosotros queremos desarrollar este etiquetado homogeneizando el contexto en México. Sabemos que pues tenemos un ejemplo muy bueno que se llama How to Recycle, que está en Estados Unidos, pero la finalidad es obviamente hacer un ecoetiquetado que esté en el contexto mexicano. También en el cuarto paso también es el tema de la educación y en el quinto obviamente es revisar su aplicación, porque al final no podemos estar esperando de la buena voluntad de las personas, sino que se tiene que revisar el etiquetado que realmente concuerda con el tipo de material que es. Y por último, pues los quiero invitar a que como consumidores vayamos a nuestra despensa, vayamos a nuestro baño e identifiquemos si realmente el ecoetiquetado nos está ayudando o no a reciclar correctamente nuestros residuos y disponerlos correctamente. Entonces, pues todos somos consumidores y todos generamos residuos. Veamos la forma en la que podamos ayudar al consumidor a ser parte de este cambio. Gracias. Gracias a ti, Lisette. A continuación, se da el uso de la palabra a Mayra Gutiérrez. Ella es representante de la Alianza México Sin Plástico y Desplastifícate, perdón. Adelante, Mayra. Gracias, buenos días. Hola, buenos días. Nada más quería saber si ya pueden ver mi pantalla. Sí, ya la podemos ver. Ok, perfecto. Voy a intentar ser como muy rapidita, 10 minutos me comentaron, entonces lo más rápido posible. Como bien ahorita lo mencionó Lisette, efectivamente... Perdón por interrumpirte, es que se ve en negro tu presentación. No sé si es la primera lámina o... Ahí la vemos a color, pero... Voy a intentarlo nuevamente. Y porque después se ve en negro, disculpa por la interrupción, pero a ver, más vale para ¿Ahí lo ven? Sí, ahí la vemos. Entonces me lo voy a llevar así, porque lo puse en pantalla completa, pero creo que no funciona. Muy Gracias. bien. Entonces, bueno,
Igualmente, vengo representando a la Alianza México Sin Plástico con la intención de poder dar nuestro punto de vista con respecto a este tema de etiquetado, ¿no? Esta diapositiva, pues ya todos lo hemos visto y lo hemos visto repetitivamente en estas presentaciones. Y pues finalmente estos son resinas y es un tipo de resina diferente y algunos loguitos que vemos en nuestros envases, en todos nuestros tipos de envases de plástico, lo que nos indica, según el triangulito, es que se puede reciclar, ¿no? Porque así es como nos han enseñado desde pequeños, si tiene el triangulito es porque se puede reciclar. Efectivamente, no todos estos plásticos que estamos viendo ahorita se pueden reciclar. Entonces, ahí empieza la duda de yo consumidor, qué es lo que estoy viendo y qué es lo que ya me inyectaron, hablando de mercadotecnia, que si tiene el triangulito que da este tipo como de dirección, entonces quiere decir que efectivamente puedo reciclar ese tipo de plástico. Cuando desafortunadamente no nos dan toda la información de que algunos sí se pueden y otros no. Entonces, desde ahí empezamos con este esquema. Yo lo que hice y lo que me gustaría más o menos compartirles en esto, basándome en un documento que sacó el PNUMA, el Programa de Naciones Unidas, en conjunto con el Programa de Información al Consumidor en el 2017, es qué tenemos que regular y qué tendríamos que ver desde la persona, el industrial que está produciendo este tipo que tiene que estar produciendo este tipo de etiquetas con la información, y también la autoridad que tendría que estar regulando. Entonces, lo dejo un poco ahí. Este documento se llama Orientación para el suministro de información relativa a la sustentabilidad de los productos. Me parece que las etiquetas de los productos que se están llevando a cabo ahorita o que se venden en este tipo de productos plásticos ya deberían de estar basados en estos dos principios, en el principio fundamental y en el principio deseable. ¿A qué me refiero con esto? El principio fundamental es ya la industria debería estar pensando en productos que nos lleven a la sustentabilidad. Ya no deberíamos estar pensando en que si se puede reciclar o no. Información base, ¿no? Y voy a empezar por los principios fundamentales. Los principios fundamentales dicen que tiene que ser fiable. O sea, ¿qué quiere decir? Que nuestro mensaje en esta etiqueta o en la información que le vamos a dar al consumidor, que tenga datos, o sea, que tenga datos específicos y que los refleje, que asegure y confirme que efectivamente se proporcionaron o se hicieron pruebas de que este producto puede ser sustentable, sostenible y que puede llevarse a reutilizar o a reciclar o lo que tenga que ser. Que sea consciente, ¿no? del producto que nosotros estamos vendiendo. De ahí yo me paso a la pertinencia, que es colocar la característica de este producto y si este producto tiene una innovación. Considero que a estas alturas la industria ya debería estar pensando en la innovación del producto, no en cómo resolvemos o si vamos a compartir la responsabilidad o si no la vamos a compartir. Creo que ya deberíamos estar en otro nivel, ya después de más de un año de estar trabajando en esta parte de las prohibiciones. Me parece que ahí tenemos muy claro que también la transparencia en la información. ¿Qué información es la que yo le estoy dando al consumidor? No ocultar la información del tipo de producto. Con eso me regreso a los triangulitos, ¿no? Todos los triangulitos me ponen el triangulito de que se puede reciclar, pues todo el consumidor con la mínima información dice, claro, todos se pueden reciclar, pues entonces yo voy al supermercado y como quiero ser responsable, veo ese triángulo y digo, claro, esto se puede reciclar, ¿no? Pero no me dan realmente la información completa. Entonces, a eso nos referimos con la transparencia. Adaptar la información al interés del consumidor y que pueda ser muy clara. Esas son características que nuestras etiquetas ya deberían de traer. Esto tiene que ser también accesible. Tenemos que poner una etiqueta que sea accesible o la información. Si no tenemos que tener una etiqueta enorme, pues al menos sí en esta etiqueta pequeña tener nuestros contactos que nos lleven a un apartado virtual o en internet o lo que sea, que nos den todo este tipo de información. Claridad en la información, eso también es muy importante. Evitar afirmaciones vagas o ambiguas, decir sí es esto. Y esto nos pasa mucho, por ejemplo, en estos contenedores de champú y demás, ¿no?
nos ponen todos los químicos que tiene el champú, pero no sabemos exactamente qué es lo que nos estamos poniendo en el champú o en el desodorante y cosas así. Entonces, creo que tenemos que empezar a trabajar en esa parte, ¿no? Proporcionar una guía simple sobre la forma en la que el consumidor puede mejorar o modificar el comportamiento de su consumo. Esto pasa mucho en el apartado de claridad, que a veces la publicidad, lo que ahorita se llama publicidad verde engañosa, ¿no? Nos dicen, claro, esto es verde. ¿Verde por qué? Porque me estás diciendo que se puede reciclar, o verde por qué, porque un porcentaje de este envase tiene ciertas características, o por qué me estás diciendo que es eso. Entonces, a veces la información no viene específicamente en eso. Entonces, estas son algunas características que tanto la industria como ya las instancias de gobierno deberían de estar trabajando en lo que debe de venir en el etiquetado. Esto nos va a llevar a especificar qué productos deberían de estar ya en venta y que puedan reducir, y que está apoyado con las prohibiciones de algunos plásticos que ya tenemos casi a nivel nacional. Y de ahí nos pasamos un poco a esto de los principios deseables. Consideramos también que en la parte de los principios deseables existe algo que es el cambio de comportamiento y repercusión a largo plazo. ¿Cómo nosotros podemos darle la información a nuestro consumidor para que él vaya siendo un poco consciente de qué tipo de etiquetas, de qué tipo de productos ya deberíamos de estar consumiendo, y que sean productos que nos lleven poco a poco a una sostenibilidad, o sea, a un cambio de consumo que sea un poco más amigable con el medio ambiente? Hay otra cosa que se llama 3 dimensiones de sostenibilidad, que esto quiere decir, estos 3 dimensiones es la social, la ambiental y la económica. En la social hablamos de derechos de la comunidad, de condiciones laborales que sean respetadas y de seguridad al consumidor. En la parte ambiental hablamos de efectivamente estos recursos naturales que en algunos productos se utiliza, que es agua y energía. ¿Cuáles son esos? Si están siendo realmente ya un cambio hacia la sostenibilidad, si están siendo comprometidos con el cambio climático, si están impactando o no, y están siendo la parte de la contaminación. Y en la parte económica es la competencia, ¿no? Que sea una competencia leal, que sea una garantía a un buen precio y que sea una relación de calidad de precio. Entonces, ahí entramos como esta parte de las 3 dimensiones de sostenibilidad. Con respecto a la parte de colaboración, pues es empezar a alentar al consumidor. Con esto me refiero a que efectivamente todos tenemos responsabilidad y cada quien debe de tener la que le corresponde, pero si no le damos la información al consumidor, no podemos trabajar en colaboración. Entonces, esa es una, y para poder llevar a esta parte de la colaboración, pues efectivamente tenemos que tener nuestro respaldo con científicos, nuestro respaldo con el gobierno, nuestro respaldo con las organizaciones de la sociedad civil y obviamente la industria, ¿no? En conjunto con la comunidad. Esto que menciono ahorita efectivamente nos lleva a algo que ya se ha dicho mucho en este panel, que es economía circular. Esos son los actores clave para poder llegar a una responsabilidad por parte de todos. Entonces, bueno, eso es con respecto a esta parte de la colaboración. Con respecto al enfoque innovador, tenemos que empezar a innovar, en esta parte de los contenedores. Hay cosas, y lo hemos repetido muchísimas veces en este panel, existen actualmente plásticos que son innecesarios, que ya no deberían de existir. Y seguimos todavía consumiéndolos y seguimos haciéndole pensar al consumidor que sin ellos no podemos vivir. Entonces, creo que ya ahorita es momento de empezar a innovar y hacer otras cosas. Mencionaba por ahí, Edgar, que hay una botella ahorita que sacaron por ahí de papel. Sí, creo que sería una opción, pero también tenemos que ver el pro y el contra, ¿no? ¿A dónde lo están haciendo? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Cómo va a ser el proceso? ¿Cuál va a ser la responsabilidad de la industria para poder producir eso? Y luego, si no, es crear otro producto igual que una botella de plástico. No, es crear eso, pero eso, ¿cuál va a ser su proceso de economía circular, ¿no? Entonces, bueno, la comparabilidad también es emplear comparaciones de productos solo cuando sea realmente o se ayude al consumidor a escoger opciones sostenibles. Esta parte del mercado, ¿no? Comparar productos y ver cuál es el que nos va a dirigir más hacia esta parte de la sostenibilidad.
y desarrollar una comparativa entre uno y otro. Con lo que yo quiero un poco dar estas características y objetivos de etiquetas es que esos deberían de ser las bases para empezar a crear un etiquetado con una responsabilidad hacia la sostenibilidad. Entonces, esto debería de estarse trabajando ya también como la industria, ¿no? No sé cuánto tiempo me queda, pero nada más me faltan 2 diapositivas. Etiquetado en México. Contra, publicidad verde engañosa, que la acabo de decir ahorita, etiquetado engañoso de tipo de plástico, y esto me estoy basando en un estudio que hicieron en Estados Unidos por parte de Greenpeace, en donde Walmart estaba poniendo productos especificando que el plástico en el que estaba tal producto no era el plástico que decía la etiqueta, ¿no? Entonces, eso hay que ser muy cuidadosos. No hay una responsabilidad extendida del productor cuando ya debería de ser, y no soy la primera que lo estoy mencionando, creo que ya lo mencionamos mucho, la falta de asegurar que hay centros de acopio para poder hacer este proceso de reciclaje, si es que ese es el primer paso para nosotros como México para empezar a transitar a una economía circular. La falta de incentivos al consumidor para la disposición final. Ahorita lo mencionaba la senadora Xóchitl, que decía que antes llevábamos nuestro contenedor, lo rellenaban y no perdíamos esa moneda que dejábamos por este contenedor de vidrio o lo que sea, porque obviamente perdíamos nuestro dinero, ¿no? Entonces creo que esa es la parte que tenemos en contra por parte de México. El pro es que tenemos que tener la información para el consumidor, la identificación de tipo de plástico, la decisión del consumidor, la reducción de productos plásticos que no pueden reutilizarse o reciclarse. Entonces, esto creo que es algo que se puede trabajar. Y las recomendaciones, ¿no? Etiquetado en envases plásticos urge reducir plásticos de un solo uso que no tienen un proceso de reciclaje ni de reutilización. Asegurar que se podrá realizar un proceso de reciclaje, verificar y certificar que las etiquetas correspondan con el plástico que se menciona, generar incentivos a los consumidores para que el destino final de los plásticos se haga al 100% e integrar en la LGPG la responsabilidad extendida del productor. Entonces, creo que hasta ahí se queda como mi información. No sé si tengan alguna duda o pregunta, pero creo que este sería el esquema en el que ya deberíamos de trabajar previo a tener un etiquetado que realmente cumpla con verdades y con cosas muy, muy claras. Gracias. Gracias a ti, Mayra. A continuación, le cederé el uso de la palabra a Montserrat Ramírez Bobadilla. Ella es directora de sustentabilidad de Conméxico. Gracias, Montserrat, te escuchamos. Me parece que no tienes tu micrófono abierto. Listo, ¿ya me oyen? Perfecto, ¿y se ve la presentación? Se ve la presentación. De acuerdo, muchas gracias a ti. Bueno, primero que nada quiero agradecer la invitación para participar en este foro y pues voy a empezar por unos datos básicos que ya igual compartieron anteriormente sobre el diagnóstico básico para la gestión integral de los residuos, ya que bueno, esto nos ayudará a entender el escenario que tenemos y pues son fundamentales para poder abordar el tema que nos tocó el día de hoy. Primero que nada, bueno, una persona genera en nuestro país alrededor de 0.9 kilogramos de residuos al día. Es decir, en México se generan 120,000 toneladas en un solo día. De estos residuos, el 32% son susceptibles de algún tipo de aprovechamiento, pero únicamente se tiene la capacidad de recolectar el 83% de los residuos generados, por lo que el 16% restante queda dispuesto de manera adecuada por falta de infraestructura. En total, son 169 los municipios que no tienen el servicio de recolección, aproximadamente 620,000 habitantes. Si hacemos el cálculo con los datos de generación promedio per cápita, son aproximadamente 586 toneladas diarias que por falta de capacidad de los municipios no son recolectadas y terminan en tiraderos clandestinos o quemas clandestinas. Para realizar el acopio, separación y valorización de los residuos, únicamente se tienen 173 centros de acopio registrados en todo el país. De acuerdo al diagnóstico, únicamente 21 entidades cuentan con los centros, mientras que 11 no registran ni uno solo. Y por último, bueno, es importante resaltar
que la Ciudad de México tiene el dato más alto de eficiencia de separación con el 46%, pero haciendo el promedio en todo el país, únicamente se llega al 5% de separación de los residuos. ¿Por qué presentamos estos datos? ¿Por qué son importantes? Pues porque de esta manera podemos entender la importancia de la responsabilidad de todos los actores en la correcta gestión de la valorización de los residuos. Cada uno de nosotros podemos lograr el cambio para que un residuo deje de serlo y se convierta en materia prima para un nuevo producto. La sociedad, en primera parte, es importante que tenga un consumo responsable e informado. Si no lo necesitas, no lo pidas. Pero si ya lo tienes, sepáralo de manera adecuada para evitar que se contamine y pueda ser valorizado. Y por supuesto, la academia es fundamental. Ellos nos pueden ayudar para hacer llegar el conocimiento a todos. Por otra parte, el gobierno pues también debe de participar. En ellos está la generación de políticas públicas adecuadas que fomenten la valorización de los residuos a través de la creación de incentivos. Se debe trabajar de la mano con todos los actores para lograr un plan de transición adecuado para nuestro país y promover la generación de infraestructura que nos permita pasar de ese 5% de recolección separada que tenemos actualmente a un número mayor, que ya no existan municipios que no gestionen sus residuos, que podamos tener más centros de acopio en todas las entidades federativas y no solo los 173 que existen actualmente, y que por lo menos haya uno en cada estado. Por supuesto que la educación es cuestión de todos, no solo de la academia, y por ello debemos de participar. Indudablemente la industria tiene un papel fundamental para lograr tener una adecuada gestión de los residuos, y es por ello que se han firmado compromisos para alcanzar metas ambiciosas como fue el Acuerdo Nacional por la Nueva Economía de los Plásticos en México, con la meta para alcanzar para el 2030 que todos los envases y empaques sean 100% aprovechables. La industria debe diseñar y producir pensando siempre en la circularidad de sus productos. Se debe de trabajar con toda la cadena de valor para lograr que los materiales se valoricen y se reinserten en el ciclo productivo. Por supuesto, la industria debe participar en la comunicación e información necesaria para realizar una correcta gestión de los residuos. Es por eso que debemos de contar con un etiquetado, que sí cumpla dos objetivos fundamentales: proporcionar información de los materiales para elegir un producto que tenga un mejor desempeño ambiental, y por otra parte, proporcionar la información clara, concisa y entendible para la correcta gestión de los residuos. ¿Cómo se puede alcanzar esto? Se propone un etiquetado con dos elementos fundamentales, uno para cubrir cada uno de los objetivos. En primera instancia, sería un identificador que nos ayude a diferenciar un producto reciclable de aquellos que realmente no lo son, como bien mencionaban anteriormente. Y por otra parte, un identificador del material con el que está elaborado el empaque para permitir una correcta separación del material y fomentar su valorización. El identificador de reciclabilidad se propone que sea voluntario a partir de un estándar para que la industria realice la implementación, y por otra parte, el identificador del material debe ser obligatorio para asegurar una correcta gestión de los residuos. Y les platico un poco más a detalle cómo se planean estos dos identificadores. Por parte del identificador de la reciclabilidad, se debe desarrollar un estándar, como anteriormente lo llamábamos normas mexicanas, basado en un etiquetado tipo 2, que sea voluntario y autorregulado, que permita contar con bases claras para definir si un envase o empaque es realmente reciclable y evitar el greenwashing que tanto nos quejamos, en donde los criterios sean los mismos para todos y saber qué empaques son realmente reciclables y cuáles no lo son. A partir del estándar se definirían conceptos básicos como la reciclabilidad, que hoy en día no se tienen, y entonces este identificador funcionaría como un elemento de competitividad para las empresas en búsqueda de la sustentabilidad. También será fundamental que este identificador se encuentre homologado en todo el país, facilitando el comercio de productos. Y por otra parte está el identificador del material, que es actualmente una NMX existente, en donde que la industria ya utiliza ampliamente, por lo que se propone elevar esta NMX a grado de NOM. Justamente retomando una de las pláticas anteriores, la NMX nos sirve para identificar el material. Estos triángulos nos sirven para saber cuáles son. Me ayudan silenciando sus micrófonos, gracias. Nos ayudan para saber cuáles son los materiales y poder identificar y hacer la separación adecuadamente de cada uno de ellos para poder hacer una valorización. En el mundo existen
muchas cantidades de etiquetado que por supuesto van trazando un camino, pero que se tienen que evaluar para entender si serían funcionales en el país. Primero, ¿qué debemos de propiciar en un etiquetado? El que sí, debemos fomentar un etiquetado simple y que cumpla con el objetivo de informar al consumidor sin confundirlo. Y por supuesto, debemos considerar un etiquetado parejo para todo el país. Actualmente existen muchos intentos de regulación en diversos estados, en donde cada uno busca algo distinto, lo que vuelve imposible la implementación. ¿Qué no debemos de propiciar que no serviría en México? Solicitar información que no aportará de nada a los objetivos del etiquetado y simplemente confundiría a los consumidores. Se debe tomar en consideración que el etiquetado no imponga barreras al comercio exterior y, por último, evitar la separación de información por componentes que fomente la segregación de plásticos pequeños. Por poner un ejemplo, como bien mencionábamos, México es líder en el reciclaje de PET y la mayor cantidad de los mayores recicladores nos informan que es importante mantener los productos unidos para que puedan hacerse el reciclaje completo. Si tú separas en cada uno de los componentes, fomentas a que hayan diferentes productos en todas partes y que se haga la valorización mucho más compleja. Es por eso que nos debemos enfocar en la identificación del componente mayoritario. ¿Qué concluimos? Es importante que todos participemos en el consumo informado que lleve a la mejor toma de decisiones. Como bien vemos, si no se asume una responsabilidad por todos los actores, no se va a lograr el objetivo. La sociedad debe de generar conciencia sobre la adquisición de los productos basándose en información disponible para poder realizar un consumo responsable y posteriormente separar los residuos para que se permita su valorización. Por parte del gobierno se debe de apoyar en la generación de infraestructura que permita mejorar los números actuales de gestión y separación de los residuos para que entonces puedan ser valorizados y reincorporados. Y por supuesto que la industria debe mantener el compromiso para lograr una circularidad de los productos e informar al consumidor adecuadamente. Todos debemos de participar en la comunicación y en la educación, academia, gobierno, industria, para que los mensajes lleguen a todos los hogares. Debemos poner especial atención en ayudar a la solución del problema y no a complicarlo más con obstáculos al comercio o con información que confunda a los consumidores. Es fundamental contar con el mismo etiquetado en todo el país que haga factible su implementación, porque de lo contrario no podríamos tener un etiquetado particular para cada uno de los estados y esto conllevaría muchas barreras al comercio e incluso controversias con relación a los tratados comerciales. No es cuestión de inventar el hilo negro. Hay muchas experiencias que ya se tienen y que debemos de analizar para poder implementar un etiquetado que sea funcional en México y que nos ayude a todos en el objetivo final. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Montserrat. A continuación ya estamos finalizando nuestro interesante segundo parlamento. No sé si la senadora María Merced quiere comentarnos algo, senadora, o hacer alguna pregunta. Nada más si prende su micrófono, senadora, ahorita se lo prendemos. Ahí está. Gracias. Claro, con mucho gusto, Hatsiri. Bueno, pues antes que nada, buenos días a todos, a todas los panelistas. Muchas gracias por alimentarnos con el producto de sus investigaciones. Muy interesante, estuve escuchando a todos y cada uno. Hatsiri, buenos días. A los diputados, senadores que nos acompañan. Pues aquí al público también que nos sigue a través de esta transmisión en vivo. Bueno, pues el tema de los residuos plásticos es de relevancia debido a que significa un proceso de transformación ideológica de hábitos y acciones gubernamentales destinadas al fortalecimiento del compromiso medioambiental. Es importante tomar a consideración que la basura se convierte en tal cuando se mezclan los residuos y no se separan. Como primera instancia debemos gestionar una campaña de concientización y educación ambiental. Es necesario fomentar la separación de residuos que desde casa nos hagamos responsables de nuestro bote de basura. Por otro lado, en el momento en el que los residuos plásticos son mal manejados, ya que pudiendo tener una segunda y tercera vida, son
desechados de manera irresponsable y llevados al destino final. En México se está optando por la mala práctica del coprocesamiento, alejándose cada vez más de la responsabilidad que debería de tener el orden federal de gobierno para el manejo integral de los residuos plásticos, como lo mencionó el diputado Rubio. Como senadora de la República y activista ambiental, presenté una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Gestión Integral de Residuos, para que se elimine tajantemente la muy dañina práctica del coprocesamiento en hornos cementeros, ya que sostengo que esta no es la solución, porque afecta de manera seria a los ecosistemas, por ende impacta de manera seria la supervivencia de los seres humanos. La alternativa que he propuesto y que es una respuesta concreta a cuál debería ser nuestra responsabilidad como gobierno y ciudadanía, precisamente ha sido encaminada al aprovechamiento de los residuos a través de la remanufactura, reutilización, reciclaje, compostaje y o recuperación energética de los residuos orgánicos mediante la biodigestión. Está en nosotros mejorar el panorama en materia de residuos. Se encuentra en la educación ambiental y en el seguimiento de alternativas que presenten una esperanza para las generaciones venideras, compañeros. Es cuanto. Agradezco mucho la ponencia de todos los panelistas, el trabajo que realiza Hatsiri como secretaria técnica de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el Senado, y pues gracias por otorgarme el uso de la palabra. Gracias a usted, senadora. Senadora Gálvez, no sé si gusta hacer uso de la palabra. Muchas gracias. La verdad es que ha sido muy interesante. Coincido con mi compañera senadora María Merced. Me parece que se trabó su video, senadora, no la podemos escuchar. No sé si nos escucha, senadora Gálvez. No, me parece que está teniendo un problema técnico la senadora Gálvez. Teníamos entendido que iba a dar las conclusiones, a ver si ahorita se puede volver a conectar. Si no, bueno, nada más preguntarle al... aquí, se fue. Miren que estoy en la red del Senado, ¿eh? Entonces, digo, obviamente pues el tema ambiental es un tema preocupante y yo resumiría, después de escuchar a los ponentes, que tenemos que consolidar una reforma, uno, que contribuya a la coordinación entre las entidades federativas para mejorar el manejo de residuos. Eso tiene que ser fundamental. Dos, y lo decía muy bien María Merced, que nos brinde una mejor educación en el medio ambiente, en el cuidado del medio ambiente. O sea, no hay duda que es un tema de educación. Tres, que regule efectivamente el consumo de plásticos de un solo uso que no son necesarios. O sea, y cuatro, que nos plantee un desarrollo e impulso de alternativas sustentables. Ya escuchaba yo en el foro pasado, pues que las bolsas composteables suenan bien, pero pues hay que tener un lugar para ponerlas, porque si las revuelves con el resto, pues ya no tienen tanto éxito. Entonces creo que el tema de gestión de los residuos es como clave para todo lo que aquí se ha dicho. Aprendí muchísimo de etiquetas ahorita. O sea, de verdad es un mundo, uno agarra un plástico y piensa que prácticamente es el mismo para todos. Entonces, pues yo, créanme que aquí en la comisión habemos gente realmente comprometida y como dije la vez pasada, entiendo a las ONGs y hacen su trabajo muy bien, entiendo a los empresarios que vean muchas complicaciones, pero yo creo que tenemos que llegar a un punto donde nos conviene a todos. Es por el bien de nuestros hijos, es por el bien del planeta y hay que hacerlo, pero hay que hacerlo de una manera inteligente para que realmente pueda avanzar. Gracias, Cristina, Lisette, Mayra, a Ricardo, Montserrat,
Jorge Treviño, y pues a la Comisión de Medio Ambiente, a Roberto Rubio, que creo que por ahí anda, seguramente también está atendiendo otras cosas al mismo tiempo, porque pues aquí el trabajo no sobra, pero Yatsiri, gracias y nos vemos en el próximo foro. Al contrario, gracias a usted, senadora, gracias a todos nuestros panelistas y gracias a todas las personas que nos acompañaron a través de las redes del Senado. Les recordamos que las presentaciones de los panelistas estarán disponibles en el micrositio de la comisión, en donde pueden acceder a través del sitio de internet del Senado. Gracias a todos, buen día. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Adiós. Gracias, hasta luego.